Una buena noticia y una mala con respecto al tema que vamos a continuar. La buena es que hoy terminamos 1 Corintios 1. La mala es que no hemos terminado 1 Corintios 1. Y los voy a invitar a que vayamos al capítulo 1, versículo 26. Y de verdad, este es el último mensaje de este capítulo. 5 mensajes para un capítulo. Ya Mario leyó el pasaje. 1 Corintios 1, 26. Él leyó el 26 al 31, que es el último verso. Y el mensaje de hoy le hemos llamado la misteriosa misericordia de Dios. Por lo menos usted acuérdese de qué fue lo que tratamos hoy. El tema fue, o el título del mensaje es la misteriosa misericordia de Dios. Dios hace las cosas de una manera muy especial, hermanos. Muy especial. Y la misericordia de Dios hacia nosotros, los seres humanos, es todo un misterio. Si usted o yo hubiésemos sido Dios, tal vez hubiéramos hecho las cosas muy diferentes. Mal. Pero el único Dios verdadero hace las cosas perfectas sin que nadie le dé consejos. Así que no nos queramos meter a quererle darle consejos a Dios, porque no ocupa nuestro consejo. Nosotros necesitamos el consejo de Dios. El último canto que cantaron los hermanos, ¿cómo se llamaba? Pero hablaba este último canto de lo indigno que somos nosotros, de la bondad de Dios hacia nosotros. Y sabe que no se trata de que nos sintamos totalmente miserables, pero nosotros fuimos a Cristo miserables, y ahora las riquezas que tenemos las tenemos en Él, no en otra parte. No hay riqueza en otra parte más que en Cristo. Quiero compartir, antes de irnos al pasaje, 2 pasajes que se encuentran en el primer libro de Samuel. Vamos a 1 Samuel. No pierdas 1 Corintios 1 porque ahí vamos a volver rápido. Pero ustedes han de conocer la historia de los valientes de David. Y si no la conoce, trate de conocerla. Es preciosa esa historia. Pero en 1 Samuel capítulo 22 encontramos que una vez que David fue desterrado porque Saúl, el rey en funciones, lo quería matar. Primero estaba con él, le encantaba que estuviera con él, era muy amigo de su hijo, de Jonatán. Y de repente un espíritu atacaba a Saúl. Y la única manera de tranquilizarlo era que David le tocaba el arpa. Y Saúl se tranquilizaba. Pero empezó a crecer y a crecer el celo contra David, y lo intentó matar. Lo intentó matar porque él era el nuevo ungido de Dios. Entonces él tuvo que huir y llegó a una cueva, y ahí se escondió en esa cueva. La cueva de Adulam. Así que fueron a encontrar a David a esa cueva, su familia. Fueron los primeros que llegaron. Sus hermanos, sus familias. Pero después llegó un grupo de hombres. Y les voy a pedir que vayamos a ese pasaje. 1 Samuel 22, 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Parece que los había escogido el US Army, ¿verdad? Lo mejor. Así que llegó lo mejor de Israel. Voy a volver a leer las características, las cualidades de estos hombres que llegaron con él. Se juntaron con él todos los afligidos. Todos los afligidos de diferentes cosas. Enfermos, enfermos mentales, enfermos físicos, llenos de problemas, abandonados. Bueno, todos los que tenían aflicción. Esos se acercaron a él. Además tenían otras características algunos. Y todos los que estaban endeudados. Todos los del arbolito. Ustedes no conocen eso, ¿verdad? Pero ellos no eran endeudados. Ellos perdieron lo que tenían. Todos los que tenían deudas. ¿Hasta dónde? No hasta el cuello. Hasta la mollera. Se juntaron todos los endeudados. ¿Qué andarían buscando, verdad? Y también dice que se juntaron ahí otro selecto grupo de hombres. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Esos se juntaron. Y lo hicieron jefe a David. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres eran lo peor. Lo peor de lo peor. Y cuando David muchos años después está a punto de morir, los honra. Los honra y honra a 37 de ellos por nombre. A 37 de ellos por nombre. Los honra. Entre todas las cosas que hicieron en una ocasión, entre esos 400 había 37 que se llamaban los valientes de David. Y entre esos 37 había 3 que en una pelea con los filisteos, al rey le dio sed. Y en voz alta, él pensó en voz alta, reclamando que tenía sed. Y 3 de ellos se pusieron de acuerdo y llegaron hasta el centro de la batalla. Llegaron al pozo, tomaron agua para el rey, y sanos y salvos volvieron y le entregaron el agua que el rey no quiso beber, porque esa agua significaba la sangre de esos valientes. Así que la tiró, no la bebió. No es que era un simple antojo. Él no los mandó al agua. Ellos lo hicieron porque su rey tenía sed. Yo le voy a invitar a que en su casa lea 2 de Samuel 23. Es una historia preciosa. En ese 2 de Samuel 23, que es el siguiente capítulo, da la lista de los 37. Así que en el versículo 8 al 39, de 2 de Samuel 23, tenemos una auténtica lista de honor. De honor. Ahí están registrados los nombres de esos 37 valientes. Y de muchos de ellos ese pasaje detalla las proezas que hicieron. ¿Qué hicieron esos hombres? Así que en todos los recuerdos de David de las guerras en las cuales él participó, ya para morir recordó todas las
proezas y toda la braveza de sus soldados valientes. Y los estampó en ese capítulo. Y lo hizo en forma detallada. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que esas últimas palabras de David que pronuncia en este capítulo nos hablan de nuestro futuro eterno. ¿Sí? Esa lista de esos valientes con sus proezas nos dicen que un día cada uno de nosotros, y ya lo hablamos hace algunas semanas, algún día cada uno de nosotros seremos recompensados por Él allá arriba. Aunque no busquemos recompensa, Dios se encargó que supiéramos que hay recompensa. Y esto es lo que hablamos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, que lo tocaremos en los próximos meses, del tribunal de Cristo. Este fue el tribunal de David. Un día estaremos ante el tribunal de Cristo. El pasaje anterior, vamos a irnos entonces a 1 Corintios capítulo 1, por favor. Y en el pasaje anterior, en el mensaje anterior, estuvimos hablando de la manera en que Dios escogió salvar al hombre. Y la manera y el mensaje para la gente de Corinto era una manera y un mensaje débil. La cruz era un mensaje débil. Un Salvador que no llega victorioso en un caballo, sino un Salvador que vence en una cruz, muriendo. Así que la manera en que Dios hace las cosas es una manera muy misteriosa, muy especial, muy particular, muy a la forma de Dios. Así que la misericordia de Dios es un misterio. Y Dios escoge, hermanos, la cruz como la manera débil y necia para salvarnos. Dios escoge la cruz. No escoge una guerra física. No escoge salvarnos a través de un gobierno humano, a través de victorias bélicas. No, Dios no escoge de mostrar su misericordia de esa manera, sino lo hace a través de un mensaje, del mensaje de la cruz. Y así que Pablo en este capítulo se encarga de recordarles y de recordarnos a nosotros, mis hermanos, que nosotros somos los que hemos recibido la misericordia de Dios. Somos los seres humanos el objeto de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios va dirigida a los hombres pecadores. Somos el objeto, pero somos también los recibidores, los recipientes de la misericordia de Dios. Nosotros. Y si nosotros somos el objeto y somos también los recipientes, tenemos que aceptar con gozo que también somos nosotros los que tenemos que ejemplificar el propósito de Dios. Una compañía acaba de construir un centro para entrenamiento allá cerca de la frontera de Nogales, cerca de Nogales, haciendo de un nuevo material. Entonces todo este material para edificar este centro lo van a donar. Pero lo van a donar con un requisito solamente. Es más, podían no cumplirlo, pero hubo una petición. Vamos a donar todo el material, pero necesitamos que nos permitas mostrar este edificio a las personas que sean nuestros clientes. Que ellos puedan venir y ver este edificio
como un ejemplo as an example de cómo un edificio se edifica y las cualidades que un edificio construido con este material tiene. Y ellos aceptaron. that built with the materials. Así que ya está trabajando los ingenieros y los arquitectos con el proyecto y se va a construir. Y el único requisito es que la gente pueda venir y ver, observar y estar dentro de ese lugar edificado de esa manera. ¿Qué es este ejemplo? Que nosotros, al ser el objeto y los recipientes de la misericordia de Dios, también somos las personas que la gente tiene que ver. ¿Cómo es que la misericordia de Dios obra en seres humanos tan frágiles como nosotros? Tenemos que permitir que el Señor traiga personas y puedan ver a Cristo en nosotros y la misericordia de Dios en nosotros. Ese es el único requisito. Amén. Dios nos ha dado su luz, no para meterla debajo de un cajón. Dios nos ha dado luz para ponerla en lo alto y que la gente que venga mire y glorifique al Padre. Para eso nos dio luz. Cuando Dios escoge a través del Evangelio a quienes iban a ser su objeto y sus recipientes de su misericordia, porque hay algo que es un misterio, la elección. Tal es un misterio que algunos no lo aceptan. Esto quiere decir que Dios aceptó a algunos para condenación. Dios ha apartado a algunos, ha elegido para condenación. No eligió para condenación a nadie, pero sí eligió para salvación a alguien. Lo bueno es que nadie lo sabe, menos nosotros. Pero veamos lo que dice el versículo 27, para que no digan que no use la Biblia. Verso 26. Pues mirad, hermanos. En otras palabras, hermanos, fíjense bien. Fíjense. Atención. Mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado. Que no sois muchos sabios según la carne. Que entre los que hemos sido llamados no habemos muchos ¿qué? Sabios según qué? Según la gente, según la carne. Según Dios es otra cosa. Pero según la carne no somos muchos sabios los llamados. Entre los llamados de Dios hay sabios, hay algunos, pero no hay muchos. Y sigue diciendo Pablo que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Entre lo que Dios eligió para salvar, entre lo que Dios eligió para dar su misericordia, no hay muchos poderosos. No hay muchos presidentes, no hay muchos millonarios, no están en la lista de Forbes, etc. Uno que otro sí estamos, pero los demás no. Y sigue diciendo, ni muchos nobles. Habemos muy pocos con sangre azul ahí. Uno que otro nada más. Lo demás tiene la rojita como todo plebe. No hay muchos nobles. No hay muchos que son tataranietos de reyes y reinas. No hay muchos. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso sí, hay muchos necios. Abundan los necios. Lo necio. Lo despreciado. Como, ¿de quién se acuerda? No, de usted no. De los 400 de David. En ese grupo de valientes, en ese ejército precioso que Dios le dio a David, no había sabios, no había muchos sabios, no había muchos poderosos. Bien quebrados andaban. Era como los niños
en países pobres, ricos en piojos, in poor countries, they're rich in like millonarios en piojos. millionaires. Dice la canción millonarios de lombrices. One says millionaire Así que no había entre esos 400 muchos nobles, ni había muchos sabios, not many wise, ni había muchos poderosos. neither very little powerful people. Dios escoge de esa manera. In that manner. Verso 27. Verse 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Los necios avergonzando a los sabios. The foolish shaming the wise. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque había un problema que acababa de enfrentar. Estaban divididos y se jactaban que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cristo. Y resulta que nadie se podía jactar de nada ni de nadie, porque todos venimos en el mismo paquete. Ahí en ese paquete no hay sabios, ni hay poderosos, ni hay nobles. Hay gente débil, hay gente pobre, hay gente menospreciada, hay gente vil, hay gente necia. There are people that are foolish. Pero que Dios transforma. Porque esos 400, que de ahí salen los 37 valientes, no eran así cuando llegaron a David. No llegaron con todas esas cualidades, no llegaron con todo ese récord de valentía. Llegaron para morirse con él ya, para acabar con la historia pronto. Y resulta que al paso de los años, fueron hombres que hicieron tremendas proezas. Ese grupo de 400 hombres enfrentó y venció ejércitos de miles. ¿Cómo fue posible? Bueno, transformación. Transformación. La iglesia de Corinto estaba compuesta, mis hermanos, de personas que no habían venido de trasfondos educativos muy altos. No eran los más educados entre los griegos. Los hermanos de Corinto no eran políticamente poderosos. No estaban entre ellos los que gobernaban Corinto o Atenas o cualquiera de estas ciudades. No había poderosos. Y por lo tanto, si no eran ni sabios y tampoco eran poderosos, porque se puede conseguir de alguna de estas dos maneras la nobleza, pues no eran nobles, ¿verdad? Algunos se han hecho nobles por lo ricos que son, otros por lo sabios que son. Pero aquí no había ni la una ni la otra, así que no había entre ellos nobles, nobleza social. Así que encontramos que Pablo le está recordando a esos hermanos que el material humano que Dios utilizó para mostrar su misericordia, el material humano que Dios escogió para formar la iglesia, estaba demostrando que ellos eran una clara muestra de la manera en que Dios salva. La manera en que Dios salva. Y así tenemos que entender que nosotros somos también una muestra de la manera en que Dios salva y cómo y a quienes Dios decide salvar. ¿Cuál es la táctica de Dios? ¿Cuál era la táctica de Dios que comparte Pablo con los hermanos? ¿Cuál es la táctica que hoy podemos entender que sigue Dios usando? Porque Dios no ha cambiado de tácticas. Miren lo que dice el versículo 28 una vez más. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y ahí va la táctica. Y lo que no es
para deshacer lo que es. Dios tiene la táctica de escoger lo que no es. choosing what is not. Así que hay una buena noticia. Good news. Pero sabe, a veces aún los cristianos Even among tenemos una táctica we equivocada. have a wrong tactic. Or a wrong. Si encontramos un sabio, We find a wise person. lo queremos entre nosotros We want them among us. y lo vamos a buscar porque aquí queremos un sabio. Because we want a wise person among us. Si encontramos algún poderoso, hay que atenderlo bien para que se quede, We have to treat him good and he stay. porque es poderoso. Because he's powerful. En otras palabras, andamos buscando a veces la nobleza en la gente Not the nobility of people. y resulta que Dios escogió lo necio. And the Y no result. se equivoque, no quiero que salgan por la puerta todos los sabios que están aquí, ni todos los poderosos, es decir, no quiero que se me vaya la nobleza. Don't get me wrong. All the powerful. Pero tenemos a veces una manera errónea And we're going de hacer distinción entre las personas. distinctions amongst individuals. Ay, en Hermosillo llegó por años. Mis hijos, mi esposa se han de recordar, hermana Carmen que está aquí. Llegó por años un hombre que olía, y ese edificio era como 8 veces esto, pero le daba un olor tan especial a todo el templo, porque se sentaba, ahí estaba una puerta grande de doble, la puerta lateral era de la iglesia, era lateral, había un gran pasillo ahí, y él se sentaba en las primeras filas, y entraba un ventarrón por esas puertas. Ya no, ya tiene aire acondicionado, ya nomás me vine y le pusieron aire acondicionado. Pero entraba el viento por ahí y aquello era una fragancia. Además, metía a sus 3 perros con sarna. Luego lo convencimos que los dejara afuera. Y algunas hermanas y algunos hermanos prestaban su tiempo, calentaban agua y a veces lo bañaban, lo arreglaban. Pero ese hombre no faltaba domingo tras domingo. Pero una cosa que le mostramos a ese hombre fue el amor y el respeto. Y él murió hace algunos años, pero murió en el Señor. Amén. ¿Quién lo escogió a él? Yo no fui. Carmen tampoco. Lo escogió Dios. Amén. Lo escogió Dios. Así que la iglesia tiene que estar lista para recibir lo que Dios escoge. A pecadores como usted y yo fuimos. Y recibir a hombres como esos 400 que recibió David. Que muy poco se cuenta en los reyes o en las crónicas de los reyes. Historias o lo que hicieron los soldados valientes que por siglos tuvo Israel o los 2 reinos cuando se dividieron. Pero sí hace memoria David de sus valientes. Y ahí están sus nombres y ahí están sus proezas. En un capítulo. Dios tiene una táctica para efectuar salvación. Y lo hace a través de cosas que no son. Así que Dios es capaz de transformar lo que no es y lo hace ser. Para deshacer lo que sí es. Para acabar con lo que sí es. Y acaba con eso y entonces logra lo que ahorita todavía no es. Esa es la táctica de Dios. Así que hay esperanza para usted y para mí, y hay esperanza para el hombre allá afuera, que tienen que saber que Dios es capaz de levantar y hacer de lo que no es, lo que será por la eternidad. Así que la iglesia ha sido salvada a través de un mensaje que los corintios, especialmente los sabios, decían que era un mensaje necio y débil. Porque era a través de la cruz de Cristo.
Y tenemos que entender que si ese es el método de Dios, nosotros hoy en día no podemos, ni ellos, los corintios, podían usar los métodos del mundo, las modas, las acciones del mundo. Dice la Escritura que no debemos de permitir que el mundo nos moldee a su manera. Dice Romanos capítulo 12. No tomes la forma del mundo. No hagas las cosas como el mundo. No uses la mercadotecnia del mundo. No uses los medios del mundo. No estoy diciendo que no estemos en Facebook y esas cosas. Pero cuidado. Cuidado. No podemos ser moldeados por el mundo. De ninguna manera, al contrario. Un hijo de Dios tienen que ser, los cristianos necesitamos y el mundo necesita, y nosotros debemos de ser personas que vivimos y revelamos los valores del reino de Dios. Los valores del mundo, ya tiene el mundo a quienes revelan sus valores. Ahí están. Ahí están en los más grandes y lujosos y escenarios. Ahí están los que moldean los valores del mundo. Nosotros moldeamos o modelamos los valores de Dios, del reino de Dios. Así que, mis hermanos, en la cruz de Dios, en la cruz de Cristo, Dios nos enseña cuál es el modelo de salvación. El modelo de salvación, el medio de salvación es Cristo. Nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces, nuestra iglesia no puede ser, la iglesia de Cristo no puede ser una comunidad como es la comunidad del mundo. La comunidad de Cristo tiene que ser diferente. La comunidad del mundo, los valores del mundo es buscar ser grandes. Y a veces, hermanos, por eso hay gente que busca irse a una iglesia grande. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes. Quisiera tener una y ser pastor de una. Pero la gente piensa que en una iglesia grande ellos van a ser grandes. ¿Sí? Y presumen, no, en mi iglesia somos tantos, nos contamos tanto. No. Allá levantamos tanto de ofrenda. Allá esto, allá lo otro. Él no da nada, ni hace nada, pero ahí está, ¿verdad? Es como la mosca que no hace nada, pero presume de andar arando con el agricultor. Hermanos, le he llamado, porque hay una frase que me encantó, yo la cambié a mi gusto. ¿De qué queremos ser nosotros parte? ¿De qué clase de comunidad queremos ser parte? ¿Como la del mundo? Y le he llamado la comunidad. La iglesia tiene que ser la comunidad de los que no presumen nada. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos nada que presumir, sino una sola cosa. Y eso de lo cual debemos de presumir no es presunción. Somos la comunidad de los no presumidos. Pero la gente prefiere ser la comunidad de los ¿qué? De los presumidos. Así que algunos hacen el club de autos de carreras, el club de autos de colección, el club. Nadie hace el club de los que andan a pie. Esos no. ¿Qué clase de comunidad somos? Verso 28. Dios escogió lo que no es para avergonzar lo que sí es. Así que
¿Cuál es el avergonzado? ¿El que no es o el que sí es? Who is the shamed one? The one that is or the one that's El avergonzado es el que sí es. ¿De cuál quiere ser parte? ¿Del avergonzado the one that's o del que avergüenza? the one that's shamed or the shamed? Los corintios The Corinthians, no podían jactarse de nada. they could not boast Por eso dice el versículo 29 29, que la clave de la cruz, the key to cross, la clave de la cruz de Cristo y la naturaleza de la iglesia de Cristo es esta. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie tenga nada de qué jactarse. Por eso, hermanos, por eso la cruz y la naturaleza de la iglesia impide a cualquier persona poder jactarse. Somos libres de que jactarnos. Así que yo me puedo acostar feliz en mi casa sabiendo que no me pueden robar nada porque nada tengo. Así que si escucho la alarma del auto afuera, yo no salgo porque no tengo carro. Entonces no me preocupo. No tengo que pelearme quién tiene más entre tú y yo porque los dos estamos iguales. Por eso Dios escogió salvarnos a través de la cruz de Cristo. Y por eso le dio a la iglesia una naturaleza tal que la iglesia, que alguien que realmente es de la iglesia, no puede jactarse absolutamente de nada en la presencia de Dios. Y así que nos vamos con dos principios. Primer principio, la salvación es obra 100% de Dios. La salvación es obra de Dios. Y esta obra de salvación Dios la cumple y la seguirá cumpliendo de la misma manera a través de humillarnos, a través de creer. Y por eso hay que humillarnos, hay que bajar los pensamientos, la sabiduría que a veces decimos tener, el poder que a veces creemos tener, la grandeza que a veces decimos tener. Hay que bajarle, como dicen, 2 rayitas, ¿verdad?, a las cosas. Dejar de pensar que somos de pura nobleza o de nobleza pura. La salvación es obra de Dios. Y esas personas orgullosas tendrían que humillarse para aceptar el Evangelio como un mensaje necio y débil ante los ojos de los hombres. Pero para Dios y para los que se salvan, poder de Dios. Amén. Segundo principio. La salvación no es el producto de la inteligencia humana, no es producto del poder humano, llámese poder financiero, poder social, poder militar, etc. La salvación no es producto de lo que el hombre haga o tenga. Tenemos vida eterna y una vida nueva en el futuro esperándonos. Una vida extraordinaria esperándonos. Pero en el día de hoy, antes de que llegue ese día, en el día de hoy, hermanos, Dios nos promete salvar de este mundo y de esta era maligna, librarnos de la maldad. Por eso la oración de Jesús fue al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Así que Él hace todo posible para que nosotros seamos guardados de esta era maligna, librados de los poderes de las tinieblas que son reales y son fuertes, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La salvación, entonces, si no es producto del hombre, es obra de Dios. Es obra de Dios. Y esta obra está y fue cumplida solamente en una persona y en nadie más: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Versículo 30. Mas por Él. ¿Por quién?
Por Él, por Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo ha sido hecho para nuestro bien por Dios todas estas cosas, que son sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo hemos recibido todas estas cosas. En Cristo, en un solo golpe, hemos recibido sabiduría, la mente de Cristo a nuestro alcance. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque de lo único que podemos gloriar, de lo que Cristo hizo por nosotros. Concluimos. Todo esto no solamente está ahí, es para que lo experimentemos. Y lo experimentamos a través de Cristo. En Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la única jactancia que nosotros podemos tener es en Cristo. Dice Pablo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Jeremías 9:23. Vamos, por favor. Como está escrito. Estaba escrito en el profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice así. Así dijo Jehová. ¿Quién habló? Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios eterno. Así dijo Jehová. Déjeme tomar agua para leerlo bien. 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Hay sabios? Pues no te jactes de tu sabiduría. No presumas de tu sabiduría, sabio. Quédate calladito. Eres más sabio calladito. Ni en su valentía se alabe él, porque lo van a matar por la espalda, por valiente. No se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, porque lo van a secuestrar. Le van a robar todo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que todos los que presumen de ser de Pablo, de Apolo, de Pedro y de Cristo, déjense de cosas y solo presuman de lo que Cristo ha hecho. Solamente pueden presumir de quién es Jehová y de lo que hace Jehová. Que Jehová hace juicio, justicia y ¿qué más? Y misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, hermanos presumidos, bájenle. Ay, yo soy el que ha bajado más de todo. Que soy el más guapo. Dice el dicho, calladito te ves más bonito. Calladito es más guapo. Jáctese, hermano. Jáctese con ganas. Jáctese de su Cristo. Amén. Jáctese, honre a Cristo. Amén. Haga lo que haremos en el cielo, donde todos lanzarán sus coronas
porque el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza es el Cordero. Nadie, solamente. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar de pie. Ya no diga yo soy de Chivas, yo soy de América. Diga yo soy del fútbol, ¿verdad? Aunque sea un ratito, no lo haga. El que se gloría, hágalo, pero hágalo de algo que valga la pena en el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz. Te ruego, Señor, por aquel o aquella que estando aquí aún no puede gloriarse de ti, porque no te tiene. Pero si hay alguien aquí que aún no te conoce, aunque cree en ti, aunque ha oído de ti, pero aún no te conoce, no conoce en su vida personal la obra de Cristo en la cruz, yo te ruego que en este día salga de aquí teniendo, salga de aquí con vida eterna, salga de aquí con la decisión más importante, entregar su vida a Cristo, salga de aquí renunciando a su viejo hombre para vestirse de nuevo. Te ruego, Señor, que si no hemos sabido, no llenarnos de orgullo, sino mostrar a Cristo en nuestra vida y a través de nuestros labios. Si hemos pecado, hablar de tantas cosas vanas y no hemos compartido a Cristo, el Evangelio, que para los de Corinto era un mensaje necio, débil, pero para aquellos que hemos sido transformados es poder de Dios. Y la gente tiene que saber dónde realmente está el poder que les va a dar vida en esta vida y en la vida. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que abre sus brazos, su corazón y sus puertas para lo que no es, para lo débil del mundo. Porque todos los que estamos aquí, de ese mismo material somos, Señor. Gracias por elegirnos, por escogernos, sin hallar nada digno. Y gracias porque has puesto la dignidad en nosotros al elegirnos, Señor. Sabemos que de nada podemos presumir más de conocerte y entenderte. Gracias en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Salúdense, invítense a comer.